Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un podcast hablando cómo atraer a la persona de tu vida, a tu llama gemela, alma gemela, a tu verdadero amor. Y también quédate hasta el final porque voy a leer una historia real del libro del secreto de Rhonda Byrne, donde encuentra a una mujer su verdadero amor. Así que la contaré al final. Quédate en este podcast. Suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por escucharme, por verme. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Y también déjame tus comentarios, qué te ha parecido este podcast. Y muchísimas gracias. También, si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información y empecemos. Lo primero de todo, Rhonda, la autora del secreto, lo que explica que para poder recibir, dar y sobre todo recibir a esa persona, conocer el amor de tu vida, solamente tienes que realizar 3 pasos, pero debes de creer que hay alguien para ti. Pero para que venga esa persona, primero el amor principal empieza por uno mismo. Y yo sé que muchas personas quieren lo fácil, no quieren hacer un trabajo personal. Pero yo siempre digo, si estás todo el día quejándote, viviendo en la carencia, ¿qué clase de primero, qué relación tienes contigo misma o contigo mismo? Y sobre todo, ¿qué clase de relación vas a tener con tu pareja que conozca? ¿Qué prefieres? ¿Conocer a alguien que te quiera, que te valore, que sea su rey, su reina? ¿O alguien mediocre que siempre te esté criticando, metiéndose contigo, tener una relación de competencia? O a lo mejor una persona que te utilice. ¿Qué quieres? ¿Una relación espectacular o alguien que no te valora? Y siempre a veces leo comentarios, ¿no? De que esta persona no está destinada para mí, ¿dónde estará? Ya he perdido la ilusión de encontrar a esa persona. Y también me encanta leeros sobre todo también algún vídeo que he hecho hablando del amor, que siempre me encanta también leer esos comentarios de no estoy con nadie, pero el amor principal empieza conmigo misma. Yo ahora mismo estoy bien, perfecto. Ahí es cuando vibras en esa vibración, es cuando vas a conocer a esa persona. Lo primero de todo, el primer paso es... Los primeros pasos que tienes que realizar es pide, cree y recíbelo. Primer paso, pide. Yo te aconsejo que realices una carta de manifestación, pero que tengas claro qué clase de pareja tú quieres atraer a tu vida. ¿Qué hobbies te gustaría compartir con la persona que des? ¿Te gustaría formar una familia con hijos, sin hijos? ¿Te gustaría viajar con tu verdadero amor? ¿O llevar una vida casera, tranquila? ¿Una relación de aventuras, de acción? También puedes pedir también que esa persona pues trabaje en tu sector. Si te dedicas, por ejemplo, ¿no? Si trabajas en un hospital, ¿no? Pues que a lo mejor tú eres enfermera y que esa persona pues sea enfermero o enfermera. Pide y se te dará. Vale, ¿qué características tú deseas de esa persona? Que sea cariñoso, atento, atenta, que esté por ti, o que sea que os queráis, pero que también esta persona tenga amor propio, que también pues os paséis tiempo de calidad, queréis formar una familia. O sea, características que os llene, que se complemente a vosotros o a vosotras. Y sobre todo, muy importante, antes de escribir tu carta de manifestación, lo puedes hacer en una libreta
especial, por supuesto. Yo también te aconsejo que cuando escribas, si realizas una carta, que te compres un sobre de color rojo, porque en Asia el rojo significa abundancia, prosperidad, felicidad. Por eso yo te aconsejo que realices una carta de manifestación y que ese papel lo metas en un sobre rojo. Lo guardas en un cajón y olvídate de esa carta. Luego, segundo paso, tienes que tener mucha fe que esa persona va a llegar. Sobre todo el secreto, la ley de la atracción, no le gusta que, por ejemplo, estés, ¿cuándo la voy a conocer a esa persona? Pero ¿cuándo voy a conocerla y dónde? Tampoco vayas del plan de, mira, hoy me han invitado, voy a este evento, mira, voy a conocer a esta persona. No, tienes que olvidarte. Sobre todo salir de tu zona de confort, hacer cosas nuevas. Pero no vayas con el, mira, si voy aquí voy a conocer el amor verdadero. No funciona, te tienes que olvidar. Y sobre todo, quiérete, ámate. Y cuando vibres positivamente, que estés bien contigo misma, contigo mismo. También un atajo del secreto es que le gusta para atraer a esa persona, es que estés contigo misma bien, conforme, que te quieras, que te ames. Obviamente, si no vibras en esa vibración, haz tu trabajo personal. Siempre empieza por un trabajo personal, pero cuando te ames, ahí es cuando realmente vas a ver las verdaderas bendiciones en tu vida. Si estás todo el día quejándote, no va a aparecer esa persona. Y sobre todo, recibe. Como os decía antes, no sobreanalices. Olvídate, ¿te va a venir esa persona? Pues claro que sí. Recíbela. Y ten mucha fe. Otros deberes o ejercicios, llámalo como tú quieras, que puedes realizar un tablero de visión. Es decir, sé que a lo mejor lo has podido escuchar ya varias veces en otros podcasts, otros libros, lo habrás leído. Yo te aconsejo que pongas sobre todo fotos de pareja o de alguna pareja o como fondo de pantalla en tu móvil para que lo puedas ver, sobre todo para atraer a esa persona. Ver películas de amor con finales felices, esas películas que al final te hagan llorar de emoción, de felicidad o que te hagan sentir bien. Eso es otra manera de atraer a esa persona, porque vibras en la vibración del amor, de positividad, de estar bien contigo misma, que sabes que esa persona ya está en tu vida. También, sobre todo, visualízate actividades en tu tiempo libre que harías con esa persona, vívelo, ponle emoción. Y sobre todo también, no sobreanalices, sabes que esa persona te va a venir. Y sobre todo también la ley de la asunción, que sé que la habrás escuchado ya un montón de veces. Como decía Neville Goddard, él siempre cuando visualizaba, lo vivía en presente. Tienes siempre, cuando visualices, es muy importante que lo hagas en presente. Vale, si eres una persona que a lo mejor le cuesta visualizar, con la práctica, ¿vale? Todos hemos pasado por eso, o sea, poco a poco. Si ves que dices, oye, mira, a mí me cuesta visualizar, que no sé qué, pues escribe. O escríbele una carta o háblale cuando estés en algún momento de tu día. Le puedes hablar a esa persona de decir, mira, hoy he tenido un buen día, he hecho esto, como si ya tuvieras pareja. Sobre todo escribe cartas, o si no quieres escribir cada día, no pasa nada. O si tampoco dices, oye, mira, yo tampoco soy de visualizar cada día, perfecto, hazlo siempre que estés
bien, que te apetezca, no fuerces nada. También muy importante. O sobre todo le puedes escribir cartas, le puedes comprar algún regalito que te llame la atención si ves algo, y que se lo guardes y se lo des cuando conozcas a esta persona. Y sobre todo, esa persona va a aparecer, ten confianza. Y ahora sí, y realizando estos 3 pasos, pide, cree y recibe, esta persona va a aparecer en tu vida. Y ahora os voy a leer una de las historias que escribe Rhonda en un libro del secreto. En una ocasión me enteré de que una mujer pasaba una época muy mala en su vida amorosa. Los psicólogos le dijeron que el origen eran las relaciones abusivas sufridas en la infancia. Sin embargo, ella se dio cuenta de que sus malas relaciones también se debían a su propensión a quejarse y a culpar a los demás de los problemas de su vida. Solo empezó a cambiar en cuanto dejó de buscar razones para quejarse y acusar a los demás, y buscó las razones para amar y apreciar a las personas de su vida. Casi justo después de cambiar su forma de pensar, le presentaron a su pareja perfecta. Era el hombre de sus sueños. Tenía la personalidad, los valores y el color de los ojos y del pelo que le gustaban. A los 3 meses empezaron a salir y al cabo de 2 años se casaron. Lo más asombroso de esta pareja es que en sus vidas se entrecruzaron a lo largo de 20 años. Sin saberlo, compartían vínculos familiares y destinos vacacionales. E incluso trabajaron en la misma compañía durante 3 años. Sin embargo, no habían coincidido hasta entonces. Muy importante esta parte. Fue como si el universo no les hubiera permitido conocerse hasta descubrir que debía dejar de quejarse y de culpar a los demás. Y fue en realidad justamente eso lo que ocurrió. Como podemos ver en esta historia, ella siempre quejándose, siempre vibrando negativamente. Fue cambiar el chip, su modo de pensar más en positivo, y mira cómo al poco conoció al hombre de sus sueños, y a los 2 años se casaron. Incluso habían trabajado en una misma empresa durante 3 años, tenían personas en común, y el universo, como ella no paraba de quejarse, el universo solamente recibía negatividad, y entonces el universo no distingue si eso es positivo o negativo en tu vida. Eso no lo distingue el universo. El universo, tú te quejas, no te preocupes, yo te envío más quejas. Vibras bonito, vibras positivamente, te envío a esa persona, te envío lo que tú desees. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Os quiero, os amo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.